¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Francisco Daniel Zapata Morales. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, que actualmente estoy estudiando lo que viene siendo la licenciatura de Educación Física. Pertenezco al grupo de quinto A de la clase de Biomecánica en la Educación Física. Y el día de hoy les voy a hablar de lo que vienen siendo las acciones articulares desaconsejadas, o como sería su abreviatura, las AAD, y sus alternativas de trabajo. Muy bien. Primero que nada, vamos a hablar de algunas generalidades antes de meternos de relleno así en el tema. Primero que nada, ¿qué es una articulación? Una articulación es muy simple. Es la unión de dos o más huesos, como lo viene siendo aquí lo que viene siendo el hueso femoral con la tibia y el peroné, o lo que viene siendo en el codo, lo que viene siendo el húmero con lo que viene siendo el radio o el cúbito. ¿Ok? Esta es una articulación en general. Y aquí el cuerpo humano tiene varias, tiene bastantes. Muy bien, sí se pueden contar y todo, pero pues son bastantes. Y bueno, eso principalmente es una articulación. Ahora, ¿qué son las AAD? Lo que son las fracciones articulares desaconsejadas. Así como su nombre lo explica, se refiere al movimiento que se producen entre dos o más palancas óseas a nivel de una articulación y que produce un daño sobre cualquier estructura del cuerpo. Como aquí lo explica también, primero que nada, palancas. Palanca se refiere a que cuando nuestro cuerpo hace cierto movimiento, vaya, nuestro músculo puede realizar cierta fuerza de manera ya involuntaria. Pero como refiere a palancas óseas, podría ser un ejemplo aquí. Como en la imagen se ve, aquí es donde se está ejerciendo la fuerza. Si por ejemplo aquí nuestra pierna la dejamos sobre nuestro pie y nuestro chamorro, estaría haciendo la rodilla una acción que es natural, es una flexión de la rodilla. Eso naturalmente sí lo puede hacer. Ahora, si por ejemplo aquí, cuando está haciendo la palanca, nuestro cuádriceps, nuestro músculo involuntariamente está estirado, lo cual está produciendo cierta fuerza. Es involuntaria la fuerza que se ejerce. Y eso es igual, natural, es normal. ¿Ok? Ahora, cuando decimos que hay entre dos o más palancas, se refiere a que aquí, haciendo la flexión, es normal. Pero si en este caso movemos nuestro pie de donde está nuestro metatarso hasta donde está termina nuestra tibia y peroné, ya sea a la izquierda o a la derecha, si lo movemos, aquí nuestra articulación de la rodilla ya no estaría haciendo una acción natural, ya estás forzando la misma rotación, cosa que no es aconsejable, por eso son desaconsejables. Y eso es prácticamente lo que viene siendo una acción articular desaconsejada. Como su nombre lo dice, es muy sencillo, no hay que meternos en conceptos demasiado complejos. Muy bien, ahora, ya metiéndonos ya bien de lleno, lo que viene siendo en las acciones articulares desaconsejadas, vamos a hablar de cuatro núcleos nada más, lo que viene siendo el hombro, la cadera, la rodilla y el abdomen, ¿ok? Aquí, pues son también núcleos muy sencillos y como muy cotidianos de los cuales usamos. Por ejemplo, aquí en nuestra primera articulación del hombro, lo que viene siendo acciones que son articulares desaconsejadas es la abducción, la rotación y la suspensión, ¿ok? La abducción y la rotación pues van de la mano, ya que, por ejemplo, aquí como lo explica, la repetición de esta AD desemboca a una inflamación del tendón del músculo supraespinoso. Este se origina en la fosa supraespinosa del omóplato y desde ahí va a fijarse en la punta del troquíter, prácticamente de forma lineal al eje transversal de la articulación escapulohumeral. Esta es la articulación del hombro, ¿ok? Su función es la abducción, especialmente los primeros grados, apoyando al músculo deltoides, que es el primer abductor principal. Y cuando la articulación escapulohumeral se coloca en la abducción entre los 45 y 90 grados más o menos, el torque asciende quedando al músculo comprimido entre este y el techo de la articulación, acromión y clavícula, generando de alguna forma asintomática la irritación y posterior de la inflamación del músculo. ¿Ok? Por eso es desaconsejada, porque crea la misma irritación
y la inflamación del músculo, cosa que eso no es natural. ¿Ok? En la suspensión, si un objeto, sí, perdón, si un sujeto se agarra con las manos en una barra y coloca su cuerpo extendido, sosteniendo por aquellas, se encuentra en una suspensión. Esta acción articular, que se usa usualmente para el estiramiento paravertebral, produce el cambio en las curvaturas de la columna vertebral, al intentar buscar el centro de gravedad y tensión del psoas ilíaco y acentuación de la lordosis lumbar. Muy bien, por eso son desaconsejadas y son prácticamente las tres acciones articulares desaconsejadas: aducción, rotación y suspensión. Estos son los daños que podría causar en la tensión del psoas ilíaco y acentuación de la lordosis lumbar. Y aquí podría ser lo que ya mencionamos anteriormente, que es la irritación y posterior inflamación del músculo. Ok, en la segunda articulación sería la columna vertebral. También de manera muy general, es la hiperextensión o hiperflexión, la hipercifosis mantenida y la circunducción. Y sus alternativas de trabajo prácticamente por ejemplo, en la hiperflexión, para que exista una hiperflexión, hay que forzar la posición flexionada del cuello hasta la máxima excursión articular posible. Ya por el propio peso corporal o por acción externa de los compañeros o los dos brazos entrelazados tras la cabeza. ¿Ok? En la circunducción, la extensión cervical es el regreso de la cabeza desde la posición flexionada a la posición erguida. La hiperextensión se produce cuando se inclina la cabeza de atrás y sobrepasa la posición erecta. ¿Ok? Y la hipercifosis mantenida, perdón, es el aumento de la angulación de la curvatura dorsal en la convexidad posterior o concavidad anterior, cuyo peligro, aunque siempre presente, se magnifica cuando es mantenida en el tiempo. ¿Ok? En la columna vertebral existen muchísimas maneras de hacernos daño, incluso con acciones muy simples. Por ejemplo, este, van desde incluso recoger algún objeto del suelo hasta simplemente rotar de manera que pues no nos favorece en ningún aspecto. ¿Ok? Por eso aquí se sabe que siempre hay peligro presente. Muy bien. Ok, ahora, de la tercera articulación, que es la rodilla, viene siendo eh, igual tres acciones articulares desaconsejadas, que es la hiperflexión, hiperextensión y rotación forzada. La hiperextensión se define como el movimiento que aleja la cara posterior de la cara posterior del muslo. ¿Ok? Es posible que la extensión continúe hasta efectuar también, sobre todo de forma pasiva, un movimiento de hiperextensión de unos 5 a 10 grados, que depende de elementos capsuloligamentarios y de elementos musculares accesorios. ¿Ok? En la hiperflexión se realizan en parejas, en donde, por ejemplo, un sujeto se coloca en un decúbito prono y el compañero, cogiéndolo por los talones, lleva estos hasta los glúteos y lo presiona para aumentar el estiramiento. Muy bien. Y en la rotación forzada sería, como su nombre lo indica, específicamente la rotación de la articulación de la rodilla en tensión y presión durante el mismo movimiento, como lo podemos ver en el caso de la imagen. ¿Ok? Esto ya lo hemos explicado, es de manera un poquito más específica. Esta es la articulación, perdón, la acción articular que no se debe realizar. Y es forzada por lo mismo, que causa una tensión en la misma articulación. Y ahora, la tercera articulación son las abdominales. Sus acciones articulares desaconsejadas serían la flexión, elevación e hiperextensión. En la elevación, sería, por ejemplo, la elevación de ambas piernas extendidas desde supino, que es prácticamente es acostado tendido dorsal. Produce un sobreesfuerzo en la parte inferior de la columna vertebral. Las piernas y el tronco son palancas largas y producen una gran resistencia en las vértebras lumbares y su degradación, pudiendo provocar graves lesiones en la zona. En la flexión, la incorporación se ejecuta boca arriba, que es igual lo mismo, tendido dorsal, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo, posición desde la cual se eleva el tronco hasta tocar con el pecho la parte anterior de los muslos. Este ejercicio, al movilizar la articulación
coxofemoral provoca una gran activación de los flexores coxofemoral, elevando la presión intradiscal. Y en la hiperextensión, por ejemplo, en la hiperextensión de las caderas, una o ambas, como hemos citado antes, la hiperextensión producirá un aumento de la presión intradiscal, lo cual pues no es favorable para nuestro cuerpo en el momento de hacer ese movimiento. Este ejercicio se produce cuando las piernas pasan de línea recta de las caderas. La cadera derecha sobrepasa la línea de la columna, produciendo un gran daño en la dicha zona lumbar. Para ello tenemos ejercicios, por ejemplo, sustantivos que sería en la misma posición, igual movimiento, pero sin pasar la misma línea recta de la columna. Prácticamente nuestra pierna se elevaría y en la columna tendría que estar recta, que no se elevara, cosa que muchas veces al momento de iniciar cualquier ejercicio o entrenar de nuevo, ya después de varios años, se nos va como por ejemplo la práctica y terminamos haciendo acciones que en su gran mayoría o las forzamos demasiado o realizamos movimientos que realmente no son naturales del cuerpo con tal de tratar de, vaya, mejorar el rendimiento. Pero mucha gente que no tiene entendido ese aspecto lo lleva a un grado muy intenso. Por ejemplo, aquí que es de manera muy general, muy simple, que a todo mundo le pasa, sin un buen instructor que le explique, podría causarle cierto daño. ¿Ok? Y en mi conclusión, en lo personal puedo decir que el cuerpo es capaz de hacer cualquier cosa, pero tener en cuenta que ejecutarlo, moverlo y mantenerlo sano de manera correcta es fundamental, porque si no tomamos en cuenta las acciones desaconsejadas al momento de hacer ejercicio, podemos sufrir alguna lesión, algo que nos lleve incluso al punto de quedar inmóviles, y no solo en el ejercicio, sino también en la vida cotidiana, con cosas tan simples que realizamos mal, así como mencioné anteriormente. ¿Ok? Así que pues prácticamente eso sería todo por mi parte. Son acciones articulares desaconsejadas y sus respectivos, ejercicios que no deben ejecutarse de esa manera. Así que, pues nada, gracias por ver el video y pues hasta luego.